Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Saludo nuevamente, queridos amigos y aquellos que nos escuchan a través del pasaje de la hora silenciosa. Te saluda Ramón Ibáñez desde Puerto Rico, el lugar donde estamos sirviendo con mi familia en el ministerio de Palabra de Vida. Seguimos en esta historia apasionante, Marcos capítulo 5, versículo 35 al 43. Ahora, en esta historia había empezado unos versículos más atrás, en el versículo 21-22, este hombre llamado Jairo corre hacia Jesús y dice que clama, se arrodilla delante de él y le rogaba diciendo: mi hija está agonizando, ven y pone las manos sobre ella y vivirá. Ahora es bien interesante porque este principal de la sinagoga seguramente en su principio había tenido muchos prejuicios delante o contra Jesús. Él tuvo que romper muchas barreras para venir a Jesús. Él tuvo que entender de que se encontraba al filo de la vida, donde la única esperanza no había sido su religión, no había sido lo que ellos mismos ofrecían y sabían, sino que la única esperanza que él tenía era Jesús. Entonces, en el pasaje de hoy del capítulo versículo 35 al 43, que dice así: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, sigue creyendo. Y qué interesante acá, porque el principal de la sinagoga, Jairo, se recibe la inesperada noticia, la cual nadie quiere oír, ni escuchar, ni enfrentarse. Es: tu hija ha muerto. Y le dicen: no molestes al maestro. Y la Biblia nos da un detalle bien importante y súper impactante, porque dice allí: pero Jesús estaba oyendo. Y sabes que esto me encanta, porque todos aquellos que confiamos en Jesús, que tenemos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos que saber esta verdad, que no hay noticia que Él no escuche en nuestras vidas. Que no hay noticia que, más porque sea trágica, que cause dolor en lo más profundo de nuestra alma, tenemos que saber esto: pero Jesús está oyendo, pero Jesús está oyendo, pero Jesús está oyendo. Y esa es la noticia que nos tienes que animar a cada uno de nosotros. Pero no solo eso, sino también porque Jesús en el mismo pasaje dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no solo que Jesús está escuchando, sino que Jesús está animando. Jesús le está diciendo: no temas, sigue creyendo, sigue creyendo. Y esa es la invitación de parte de Jesús a cada uno de sus hijos. No importa la situación, no importa la circunstancia, que puede ser trágica, que puede ser de separación de aquel ser querido que más apreciamos y queremos. Él nos invita y nos dice: sigue creyendo, porque todo aquel que tiene su fe en Jesús tiene la esperanza de volver a ver a aquel ser querido, el cual ha perdido. Ahora, lo interesante de todo esto, lo que me gusta pensar, es que Jesús le está diciendo: aquella fe inicial, aquella fe que te trajo hacia mí, Jairo, aquella fe que te hizo que te arrodillaras, que me rogaras, es esa fe la que tienes que seguir creyéndote. Aférrate a esa fe, sigue creyendo. Muchas veces, con el pasar de los años en la vida cristiana, pareciera que nuestra fe, en vez de ser algo tangible, algo real, pasa a ser algo profesional, que ya creemos que lo sabemos y lo entendemos. Sin embargo, cuando llegan estos momentos trágicos en la vida, Dios nos invita a volver a aquella fe inicial.
Aquella fe inicial que agrada a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que Jairo, la fe de Jairo, había agradado a Dios. Y te digo por qué, porque cuando lo va a buscar dice que Jesús se dirigía a la casa de Jairo. Aquella fe inicial, Dios le está diciendo, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. Y Dios nos invita a seguir creyendo. Y mira que la historia sigue en el pasaje, dice, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. En los tiempos antiguos era muy particular y algo bien especial que cuando un ser querido moría, tú podías contratar a personas que lamentaban, que lloraban, que tocaban flauta. Y era una manera de que cuando tú pasabas por esa casa y veías ese acontecimiento, gente llorando, gente tocando flauta, gente que se lamentaba, gente que tú habías pagado para que hicieran eso, era porque alguien querido había fallecido. Era porque la familia realmente estaba en un dolor grande, que querían que todo el pueblo se enterara el dolor que ellos sentían. Y Jesús se encuentra con esto y fíjate que Él entra a la casa e irrumpe en aquel lugar de llanto, de dolor, de sufrimiento y les dice que se callaran, que no está muerta, sino que duerme. Y fíjate qué interesante, el versículo 40 dice, y se burlaban de él. ¿Ves? Porque no eran familiares cercanos, eran personas que habían sido pagadas para venir y ser parte de esta expresión de la familia, del corazón, el dolor de la separación. Y dice Masel, echándolo fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se diese de comer a la niña. Y acá llega la respuesta del pedido de aquel hombre. Aquel hombre llegó ante Jesús rogando para que viniera a su casa en ayuda de esta niña. Recibe la noticia más trágica, que había muerto, y sin embargo llega este resultado final por aquella impulso de Jesús, por aquel empujón de parte de Jesús, diciéndole, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. Y aquel lugar donde había muerte, donde había dolor, cuando Jesús entra, cuando Jesús llega, en su tiempo, porque esto es bien importante. Muchas veces, o tal vez imagínate la desesperación de Jairo, de cómo se va a parar, la multitud lo apretaba, esta mujer lo toca, Jesús para y dice, Jesús, rápido, mi hija se está muriendo, por favor. Y pareciera ser que Jesús está llegando tarde, pero jamás Jesús llega tarde a la necesidad de nuestra vida. Siempre Él llega en el momento necesario, en el momento que nosotros necesitamos ver el milagro de parte de Jesús. Ahora me gustaría terminar pensando esto. Número uno es de que tal vez si tú no has puesto tu fe en Jesús, mira, tenés que dejar los prejuicios, tenés que dejar las ideas religiosas que tengas, tenés que romper las barreras que tal vez pensar que en el qué dirán y simplemente venir a Jesús. El único que puede dar esperanza en medio de un mundo de tanta necesidad, de muerte, de dolor, es la persona de Jesús. Por eso Jesús hoy te invita a creer. Y tal vez tú estás pensando y estás sufriendo y estás pasando algún mal momento y sos hijo de Dios. Dios nos está diciendo, pero Jesús soy yo, pero Jesús soy yo. Y Él está escuchando lo que te pasa y Jesús nos invita y nos dice, Ramón, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. Él nunca llega tarde. Que el Señor te bendiga. Gracias por escucharnos.
Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.